Muy buenas, soy Pavel y estamos dándole caña al Watch of Realms. En el vídeo de hoy os traigo las novedades de la semana. ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Cómo me gusta parar la intro con esto. Es mi segundo Pedrolo amarillo. El primero al final lo coloqué en Valkyria. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, tío? Otro Pedrolo que va a ir para mi Solcaden seguramente. El pobre estaba rabioso porque se lo había quitado. Y se lo voy a devolver. Se lo voy a devolver. ¡Toma! Pedro Laco Amarillo. Pues nada, os estaba contando. Hay que hacer el dragón. Hay que hacer el dragón. La gente se queja mucho con los ítems que dropea el dragón y tal, porque la gente llora mucho, tío. La gente llora mucho. En definitiva, que en el vídeo de hoy vamos a ver lo que es el nuevo banner y también la fusión de Abizu, que le va a venir muy bien a aquellos que no puedan progresar en la guía Rey 1. Vamos con ello. Bueno, gente, ya me estoy recuperando de ese Pedro Laco amarillo que me ha caído y estamos aquí en nuestro calendario. El juego está chulo, el juego está bien. Yo no entiendo por qué hay gente que protesta, pero la verdad que van metiendo cosillas cada cierto tiempo. Y este fin de semana se viene interesante porque tenemos una invocación de espíritu y tenemos una invocación de espíritu festiva. Yo no sé qué hacer con la cuenta, a ver si alguien me ayuda con los comentarios porque es que me vuelvo loco. Yo no sé si tirarle a los 15 por o tirarle al 2 por. Ahora me está dando porque le voy a tirar a los 2 por. Sobre todo para sacar más legendarios, aunque no sean los mejores, pero tener más legendarios. Y luego hay una cosa que yo a largo plazo, yo no sé si esto alguno lo ha pensado, que a largo plazo en esta tienda, ¿cuánto te dan por reventar un legendario? ¿Cuánto te dan de puntos de estos? De puntos de estos. ¿Por qué? Porque si cada cierto tiempo sale aquí un legendario chulo, tú imagínate que sale aquí un cristal de Zilitu, de X o cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor te renta tirarle al 2 por tener el símbolo del despertar legendario y tirar y comprar esto, ¿no? No sé, dime en los comentarios si crees que eso puede ser algo interesante, si merece la pena o es una chorrada lo que acabo de decir, ¿no? Que quiero saber tu opinión. Y del banner que viene esta semana, yo creo que voy a tirar en los 2 por. Y voy a tirar en los 2 por y en los 1 por. En los 1 más 1, perdona. Y este banner de esta semana es muy bueno, pero a mí personalmente tampoco me aporta demasiado. Tenemos aquí a Kamet, yo ya lo tengo. Y Kamet es un personaje magnífico, o sea, magnífico. Si no lo tienes, la verdad que deberías considerar seriamente tirar en este banner. Sobre todo si quieres progresar en la guía Rey 1. Y luego aparte, para lo que es el PvE y demás, te va a ayudar bastante. También para la guía Rey 2. Un personaje que te sirve para 2 incursiones, la 1 y la 2, yo ahora lo he maxeado. Al Kamet, justo lo acabo de poner a full. Te lo voy a enseñar aquí. Para que tú veas, no en la galería, sino en mi cuenta, ¿no? Aquí y aquí. Mira, y aquí me sale. Mira, aquí lo tengo. Le he puesto todas las habilidades al máximo. Y lo tengo todo nada más que para equiparlo, porque voy a intentar hacerme la incursión tipo 2, la 21. Y voy a utilizar a Kamet. Con Boreas también me han dicho que se puede hacer, pero voy a hacerlo con Kamet. Entonces, como iba diciendo, es un personaje que si no lo tienes, renta mucho tirarlo. Tirar las piedras tiene mucho daño de área y luego tiene un burst bastante considerable, aunque haga continuo y demás. Con la habilidad definitiva baja bastante lo que es la limpia bastante bien. Definitiva, que no es un personaje que no me voy a enrollar más porque ya se sabe que es buena, ¿no? El otro personaje, bueno, lo épico, Esme está chula. Yo esta la tengo subida y la tengo que probar a fondo. Pero yo esta la voy a probar cuando vaya a empujar la 21 de la incursión tipo 3. Que lo haré después de que acabe con la tipo 2. Ya me hice la 21 de la 1 y ahora voy a ir a por la 2 y luego iré a por la 3. Y esta la quiero usar, a ver qué tal. Junto con Nyx. Este tipo no me dice mucho, tiene lo de maldición y tal. Este un poco de relleno. Y este tipo creo que es una morralla. Pero bueno, si alguien lo ha usado, que me lo diga.
Y vamos ya con el nuevo. El nuevo es un defensor de ataque normal que tiene el pushback, tiene empuja al objetivo. Y defensa. Defensa, no sé si es que se hace daño en base a la defensa o que simplemente es que es un defensor. Dice con la luz sacra, bla bla bla, bla bla bla, rollo. Dice, tiene un rango considerable, más largo de lo normal para ser un tanque. Dice, todo el daño infligido depende de la defensa, ¿ves? Defensa, sí. Escala en base a defensa. Esto es algo que ya están haciendo con bastantes tanques, ¿no? Me parece ser que quieren que le suban la defensa y que la defensa sirva para algo más que para mitigar el daño. Dice, al entrar en el campo de batalla obtiene de inmediato 2 acumulaciones de escudo equino. Y cuando le hacen daño consume una acumulación de escudo equino para reducir el daño un 30%. Esto es para mitigar daño. Y además, por cada acumulación de escudo equino aumenta el daño infligido y la sanación recibida un 10%. O sea, mitiga tanto por un descenso directo del daño que le hacen como por un incremento de la curación que recibe. Y además, ese escudo equino aumenta el daño infligido y la sanación recibida, es decir, aumenta el daño que hace. Y además puede tener hasta 5 acumulaciones de escudo equino. O sea que tiene las 2 que le dan cuando entra, pero ahora seguramente habrá forma en que gane acumulaciones de escudo equino. El ataque físico, el ataque básico no me dice nada. Vamos a ver cuál es esta recarga de escudo automática. Obtiene una acumulación de escudo equino cada 40 segundos. Cuando empuja a un enemigo, el tiempo de recarga de la habilidad se reduce 1 segundo. Y aquí reduce más. O sea que esto lo que hace es que si le pega a mucha gente, pues va consiguiendo recargas del escudo este que hemos comentado en el talento. Y esta pasiva, la resolución del guerrero, si no sufre daño, aumenta la defensa un 3%, la reducción de daño físico un 3% cada 6 segundos, esto es máximo un 15% para defensa, un 15% para daño físico. Eso quiere decir que es como una Zilitu, pero defendiendo, ¿no? El efecto desaparece al sufrir daño, ¿vale? Y esto lo que hace es mejorarlo. Perdona. Y luego la habilidad definitiva. La habilidad definitiva dice, cuando se active la habilidad, cada ataque inflige un 150% de daño en área a un máximo de 8 enemigos a su alcance durante 15 segundos. Y los 2 primeros ataques básicos empujarán durante cada habilidad definitiva a los enemigos con 2 veces la fuerza. ¿Pero empuja solo la habilidad definitiva o empuja también el resto? Esa es la cuestión, ¿no? Porque dice que empujarán con el doble. Yo creo que solo empuja con la habilidad definitiva, ¿no? Vale, cuesta 19. Bueno, no está mal. Bloquea 3. Esto es lo habitual. El rango se mantiene ahí. Tiene subida de 30.000, que no está mal. El ataque, bueno, más bien bajito para un defensor. La defensa creo que está altita. Está bien. Bloquea 3. La velocidad es lo típico. Bueno, esto es lo habitual, ¿no? Y la regeneración de furia está bien. Y los despertares rápidamente. Al entrar al campo de batalla obtiene 2 acumulaciones adicionales. O sea, empieza con 4 en vez de 2. Defensa. Más defensa con los escudos equinos. Reducción de daño. Eso es una mitigación importante. 8% menos de daño. Y aquí, esto es un wall of text, un muro de texto que suele ser bueno. Dice, cuando se genera escudo equino por recarga de escudo, hay una probabilidad del 50% de otorgar un escudo equino al aliado con el porcentaje de vida más bajo en un rango de 2 casillas. Ah, esto está bien. Esto está bien. Que le mete los escudos equinos a la people que está cerca. Está curioso, está curioso. Un personaje importante, en conclusión. Este banner está bien, pero a mí no me llama la atención. No me hace falta para progresar. Entonces yo creo que voy a tirar al 2x. Creo que voy a tirar al 2x. Sí. Porque viene aquí un 2x y un 2x de amarillos también. Y creo que voy a gastar los cristales ahí. Y ahora también hay... Aquí tiene... También los amarillos los puedes gastar aquí. Y tenemos también el para tirar piedras rojas. Pero bueno, yo ya las gasté. Y voy a esperar ya que salga otro interesante. Bueno, pues vamos a ver ahora el evento de las shards, de las piedrecitas, ¿vale? Bueno, gente, tenemos el viernes que empezamos con el evento de invocación de fragmentos, que siempre molan mucho estos eventos. Y con estos fragmentos nos van a dar a la tipa esta, a la Bizú. Que la tipa está chula, ¿eh? La tipa está bastante chula. Es un general de los malditos
que su habilidad en general es que aumenta los atributos básicos. Esto es un equivalente a ira, pero en los malditos. En vez de los demoníacos, eso los demoníacos infernales. No, los infernales no, demoníacos creo que son. Bueno, los pesadillas, perdón, los pesadillas. Dice, aumenta los atributos básicos, los miembros de la facción 10%. Y luego dice, los miembros de la facción infligen un 20% más de daño a los enemigos afectados por efectos de control, aturdimiento, congelación e inmovilización. Entiendo que enlentecer también. Esto básicamente es una mini Morrigan. Y bueno, un mago que hace daño mágico, ataque en área y daño continuo, que es lo que siempre tienes que buscar en la guía Rey 1. Dice, restaura 15 de furia cuando un enemigo muere en su rango de alcance. Eso está chulo. Este efecto puede activarse una vez cada 0,5 segundos. Vale. El daño de la básica a 5 enemigos. Ostras, eso está muy bien, tío. Está muy bien. Es como si hiciese... Tú imagínate una básica que le pega a uno y le hace un 100% de daño a uno. Este hace 500%. ¿Por qué? Porque le pega a 5. Está muy bien. Un 100% de daño a... Daño de área a 5 enemigos. Este tiene que meterle velocidad, ¿eh? Para que pegue mucho. Eso está bien. Y luego tiene una pasiva que dice cuando el campeón tiene poder mental, que esto es que cada acumulación aumenta el ataque un 3% y puede acumularse hasta 10 veces. O sea que le aumenta el ataque un 30%, tío. Eso tiene pinta de meter. Daño más 2%, duración del efecto un segundo, Dice, cuando el campeón tiene poder mental y golpea a un enemigo con un ataque básico, genera un área de efecto terrestre que inflige un 10% de daño por segundo durante 3 segundos. Joder, este está muy guapo, tío. Las unidades voladoras reciben la mitad de daño. Esto para el que esté atascado en la incursión tipo 1 le va a venir de escándalo si no tiene una Morrigan o una Demi, ¿eh? Te va a venir muy bien, tío. Esta es como, al igual que Luneria es muy buena para la 3, esta es muy buena para la 1. Dice, restaura la furia. Este está muy bien. Este es el ataque básico y es automática. Las automáticas suelen ser rápidas. Le quitas aquí 100 y vale 600. Rápido, dice, inflige un 100% de daño 3 veces a un máximo de 10 enemigos a su alcance. Por cada objetivo al que alcance recibe una acumulación de poder mental. Y le sube hasta 160. Muy bien, esto es DPS puro y duro. No tiene otras habilidades especiales, no tiene anti-healing, no tiene debuffo, no tiene nada. Este es daño puro y duro. Daño puro y duro, tío. Mira, ahí incluso aumenta un poquito más. El rango es hasta... Parece apañado. Parece apañado el rango. Bueno, creo que el rango es como el Kame y todo eso, ¿no? Sí. Despertares. Cuando hay más de un objetivo a su alcance, el ataque básico del campeón tiene una probabilidad del 25% de lanzar una bola de energía adicional. Muy bueno. Ataque 5%. Mejora despertar. La habilidad definitiva aplica reducción de resistencia mágica. ¡Buah! Y encima tiene debuffo a los objetivos alcanzados. Este personaje está muy bien para ser épico, ¿eh? Índice de crítico tal. Aumenta el daño infligido un 20% durante 10 segundos cuando un objetivo muere en su rango. ¡Buah! Este también es muy bueno. Han hecho un épico legendario, tío. Este épico es un epilego. Es un epolego, epilego, lego epi, como lo quieras llamar. Muy bueno. Bueno, y antes de despedirme del vídeo, os quiero enseñar el calendario de... El calendario que han puesto para ver si es asequible o no. ¿Dónde lo tengo? Aquí me parece. Aquí está. ¿Ves? Este es el evento del 15 por del Kame y tal. Y este es de los fragmentos. Dice, empieza el viernes 19, que es dentro de 2 o 3 días. Y tenemos... con 75 pedrolos conseguimos una copia. Y vamos a tener disponible en eventos 65 y en los trials 50. Eso es sin tener en cuenta lo que tú ganes en los oráculos, ¿vale? Esto es solo con los eventos. Es decir, que como tú tienes un oráculo de estos es lo que te sale abajo. Lo que te sale abajo. Mira esto, te lo voy a enseñar.
Cuando te dice los premios, es aquí. Esto de aquí, ¿vale? Aquí, va a estar el muñeco aquí. No aquí. Aquí no sé si va a haber. Y si hay, no sé si va a haber. Pero cuando lo que te dice aquí, o sea, que aquí solo con llegar a 5.000 ya, o a lo que sea, ya lo tienes, ¿no? Entonces son muy accesibles. Muy accesibles. Entonces te voy a decir. Tienes 60 de eventos, que son estos de aquí arriba, y 50 de los oráculos, que son 115 de sobra para craftearte uno. Para craftearte dos tienes que llegar a 150. Eso quiere decir que vas a tener que ganar si dan en los oráculos, vas a tener que ganar unos cuantos. Yo no sé, yo esto lo suelo ganar. Por ejemplo, el este y este lo ganaría. Y si eso me dan 10 o por cada uno, son 30, me iría a 145, ¿no? 115 más 30, 145. Pero es que los de invocar no sé si los voy a sacar. Pero bueno, sea como fuere, una copia te lleva fácil. Y eso es algo que Moonton hace de puta madre, porque el free to play se lleva su copia, su muñequillo, empieza a jugar con él y disfruta y se lo pasa bien. Entonces, muy bien gestionado por parte de la empresa, porque el juego, la verdad, que en ese aspecto, bien. ¿Cómo jugar a esto? Pues mira, lo que tienes que hacer, cómo hacer el evento este, tú te fijas y lo único que tienes que hacer es sincronizar los oráculos con los eventos. Entonces tú tienes aquí, que tiene el altar espiritual y la llegada de héroes con la mejoría de héroes, ¿no? Pues aquí, entre el viernes y el sábado, pues invoca. Si vas a invocar, pues invocas, te da igual el viernes o el sábado o el domingo, te da igual. Luego, aquí, el Break Contest, por ejemplo, yo esperaría hasta el lunes y lo dejaría tranquilito, y el lunes ya con este ya te lo haces. Luego aquí aprovecha y lo que hayas farmeado, sacas mejoras los anciens que tengan, los inmemoriales, y te saca esto fácil. La arena se saca fácil. Luego aquí sigue. Entonces el siguiente viernes igual vuelves a invocar si quieres invocar. Y el Forgotten Palace, que es el Palacio Olvidado, que Balls in the Sands. Esta es la 2, ¿no? Esta es la 2. ¿La han cambiado el orden? Porque el Palacio Olvidado es la 1 y ahora estamos en artefactos y debería haber sido primero la 1. Lo han cambiado, creo. No lo sé. Da igual. Sincroniza el Palacio Olvidado este con el Break Contest. Y aquí el artefacto con este Break Contest. Y lo único que la mejoría de héroes, aquí el Corridor Glory este, no lo puedes sincronizar con nada, pero este tienes que hacerlo también. Definitiva, no tiene complejidad. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estos de aquí del Forgotten Palace, pues que lo juegues con esto. Es decir, que no lo hagas este día último, que ya se ha acabado esto y nada más. Pero no tiene mucha complejidad. Un último apunte, y es que tengo en mente hacer un vídeo de limpieza de equipo, pero ya equipo que ya tienes, y enseñarte cómo voy a hacer yo, porque hay una de las cosas que más pereza. A ver cómo te lo explico esto. Yo estoy en una fase del juego en el que ya estoy deseando llegar a la rutina. La rutina es básicamente en hacer lo mismo todas las semanas y que te guste hacerlo y que disfrutes haciéndolo. Pero por ejemplo, me da mucha pereza el tener que estar cambiando de equipo continuamente con los campeones. Cada vez que tengo una historia, tengo que cambiar de equipo, tengo que hacer algo y tal. Lo que yo quiero hacer es mi rutina diaria. Pues la rutina diaria es dragón. Luego después de dragón hago el tema de las pruebas de facciones, hago las cositas que voy haciendo y luego el farmeo, ¿no? Entonces quiero tener mi equipo de dragón, mi equipo de la raíz 1, de la raíz 2, de la raíz 3, etc. Entonces voy a hacer un vídeo, déjame en los comentarios si te gustaría que lo hiciese o prefieres que haga otra cosa, en el cual voy a enseñar un poco cómo voy a equipar los campeones para darle buen equipo al mayor número de campeones posible, de tal forma que no tenga que estar cambiando todo el rato de equipo. Y eso hay un truco, hay una forma de hacerlo, que es utilizando los ítems de porcentaje de crítico, de velocidad y de daño crítico. Eso creo que es la clave. Y ahí voy a ir, ¿vale? Ya me comentas qué te parece esa idea de vídeo.
Y nada más, si te ha gustado el vídeo, suscríbete o déjame un like, pásate por el canal, por el servidor de Discord. Si quieres charlar un poco conmigo, déjame algún comentario. Cuidaros mucho y que tengáis una magnífica semana. Un abrazo.